Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la segunda clase de Fisiología Renal. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, año 2015. En la clase anterior hablamos de los aspectos anatómicos, histológicos y vasculares básicos. Hoy hablaremos acerca del primer proceso necesario para la formación de la orina en los riñones, y ese proceso es la filtración glomerular. En esta imagen, lo que está de color verde representa todos los nefrones presentes en los riñones. Ubica en la imagen los capilares glomerulares y también los capilares peritubulares. Recuerde que esto fue revisado brevemente en la primera clase de fisiología renal. El proceso de formación de la orina implica la participación de tres mecanismos que son la filtración, la reabsorción y la secreción. Hablemos del primero, la filtración de la sangre. La filtración de la sangre ocurre a nivel de los capilares glomerulares. Acá, la mayor parte de los elementos de la sangre se filtran hacia la cápsula de Bowman. Sin embargo, las células sanguíneas y la mayor parte de las proteínas no son filtradas, y la razón de ello se explicará más adelante. El filtrado entonces circula por los diferentes túbulos de los nefrones, y allí ocurren procesos necesarios para la formación de la orina. En primer lugar, se reabsorbe la mayor parte del agua filtrada y de los iones como sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio, entre otros. Y también se reabsorben los elementos nutrientes como la glucosa y los aminoácidos. Las sustancias reabsorbidas en los túbulos pasan al intersticio y de allí a la sangre de los capilares peritubulares. Solo el exceso de agua y de iones ingeridos son los que no se reabsorben y se excretan por la orina. Por otro lado, las sustancias de desecho no se reabsorben o se reabsorben en poca cantidad. Por lo tanto, en la medida que el agua es reabsorbida, las sustancias de desecho se van concentrando y son expulsadas al exterior durante la micción. El otro mecanismo que es necesario para la formación de la orina es la secreción tubular. Algunas sustancias pasan de la sangre de los capilares peritubulares al intersticio y de allí a las células tubulares y luego hacia la luz del túbulo y finalmente se expulsan por la orina. Muchas sustancias de desecho se secretan hacia el líquido tubular y se suman al desecho ya filtrado. También cuando una persona ingiere un exceso de iones, por ejemplo, potasio, los mismos pueden ser secretados y posteriormente expulsados por la orina. También las células tubulares secretan ácido en forma de protones y esto acidifica la orina. Si se quiere saber la tasa de excreción urinaria de una sustancia en particular, solo es necesario sumar lo que se filtró de ella y lo que se secretó, si es que hubo secreción, y a esto restarle lo que se reabsorbió. Por ejemplo, en condiciones normales no aparece glucosa en orina. La glucosa se filtra libremente a nivel de los capilares glomerulares. No se secreta en ningún lugar, pero toda la glucosa filtrada se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y por ello su excreción es cero
en condiciones normales. Algunos iones filtrados se reabsorben y se secretan. Y cuando existe un déficit del ion en el organismo, se incrementa la reabsorción y disminuye la secreción, para así evitar perderlo. Por otro lado, cuando existe un exceso de un ion en particular, por lo general, disminuye su reabsorción y en algunos casos se produce secreción del mismo, y de esta manera el exceso del ion secreta por la orina. Muchas sustancias de desecho se filtran, pero se reabsorben muy poco, y en algunos casos existe una secreción importante de las mismas, y de esta manera se favorece su excreción. El proceso de filtración y de reabsorción a nivel renal es enorme. Al día se filtran aproximadamente 180 litros de plasma, del cual la mayor parte es agua. De esto, se reabsorben 178,5 litros, quedando solo 1,5 litros, que es el volumen promedio de orina de un individuo al día. Si quisiéramos ejemplificar la magnitud de este volumen, tomemos como ejemplo una bebida gaseosa de 2 litros. 90 refrescos de 2 litros serían 180 litros. Pues bien, este es el volumen de plasma que filtran los riñones en 24 horas. De esos 180 litros de plasma, se reabsorben 178,5 litros. Esto nos da una idea de la magnitud del proceso de filtración y reabsorción tan grande que ocurre en los riñones. El 1,5 litros de líquido que no se reabsorbe constituye el volumen de orina expulsado, el cual puede ser menor o mayor dependiendo de la ingesta de líquido del individuo. Ya que hablaremos de la filtración, es necesario profundizar acerca de la estructura donde ocurre este proceso, es decir, el glomérulo renal. El corpúsculo renal o glomérulo consiste en un ramillete de capilares sostenido por un tejido conjuntivo, un mesangio, y rodeados por la cápsula de Bowman. Esta formación globulosa presenta dos polos, el polo vascular y el polo urinario. Por el polo vascular penetra la arteriola aferente, que por subdivisión da las ramas primarias de los capilares glomerulares. Esta red capilar finalmente se reúne en la arteriola eferente, la cual se dirige en corto trayecto hacia el polo vascular próximo a la entrada de la arteriola aferente. Los capilares glomerulares están rodeados por la cápsula de Bowman. De esta forma se delimitan dos espacios, las luces de los capilares y el espacio urinario. La pared capilar está formada de adentro hacia afuera por una única capa de células endoteliales. Poros de 100 nanómetros perforan el citoplasma endotelial. Esta capa de células endoteliales está cubierta por la lámina basal. Rodeando eternamente a la lámina basal se encuentran células epiteliales llamadas podocitos. La lámina basal del corpúsculo renal
constituye el elemento más importante de la barrera de filtración glomerular durante la etapa inicial de la formación de la orina. La lámina basal capilar presenta 3 capas. La más gruesa, llamada lámina densa, que se sitúa al centro. Hacia el espacio urinario se sitúa la lámina rara externa, más delgada, y hacia la luz capilar, otra delgada capa denominada lámina rara interna. Los podocitos, de cuerpo relativamente pequeño, presentan largas trabéculas con numerosos pies que se apoyan en la lámina basal. En este corte de 2 dimensiones del glomérulo podemos observar los capilares glomerulares, los podocitos y la cápsula de Bowman. Pero además también se aprecian las células mesangiales, que forman parte del mesangio, lo cual en la imagen vemos dentro de la zona sombreada de color azul. El mesangio es una especie de tejido conjuntivo formado por células mesangiales y matriz mesangial que se localiza en el espacio que queda entre los capilares del glomérulo y que es más abundante en el polo vascular glomerular. El espacio que hay entre las células glomerulares está ocupado por las células mesangiales intraglomerulares. Esas células no forman parte de la barrera de filtración, sino que son pericitos especializados que participan indirectamente en la filtración, porque contraen y reducen la superficie glomerular y por lo tanto el índice de filtración. Aparte de su misión de soporte vascular, el mesangio, aunque como se dijo, no participa de manera directa en la filtración glomerular, desempeña una función importante en ese proceso por su capacidad de regular el flujo sanguíneo intraglomerular y por ende la superficie expuesta a la filtración. Esa particularidad se debe a que el mesangio posee un aparato contráctil. Además, las células mesangiales tienen una capacidad fagocítica y pinocítica que les confiere el poder de depurar el material de desecho de la lámina basal glomerular. Las células mesangiales secretan prostaglandinas, citoquinas y endotelina y los elementos de la matriz mesangial, y tienen capacidad de proliferar. Esto último puede ocurrir en procesos inflamatorios del glomérulo y puede ser una de las causas, más no la única, de oclusiones vasculares y reducción de la filtración en patologías como la glomerulonefritis, que ustedes estudiarán en la asignatura Fisiopatología del 3er año de la carrera. Hay células mesangiales que se localizan fuera del corpúsculo renal. Son las células mesangiales extraglomerulares, que forman parte del aparato justaglomerular, que estudiaremos más adelante. La matriz mesangial está formada por colágeno de tipo 4, 5 y 6, y también por proteoglicanos y fibronectina. Esta imagen de microscopía electrónica de barrido nos permite apreciar a los podocitos con sus prolongaciones, es decir, los pies de los podocitos, rodeando a los capilares glomerulares. Para entender qué elementos se filtran y cuáles no a nivel renal,
debemos conocer detalladamente la estructura del filtro, y es lo que haremos a continuación. En esta imagen de microscopía electrónica de transmisión podemos observar un corte transversal de un capilar glomerular. Observe la luz del capilar glomerular. El capilar glomerular está formado por el endotelio fenestrado. En esta imagen es lo que está delimitado en las líneas de color rojo. Ubique las fenestraciones presentes en el endotelio. También se observa la lámina basal que rodea totalmente al capilar glomerular, y es lo que está acá subrayado de color azul. Encima de esta lámina basal se encuentra la prolongación de los podocitos o pie de los podocitos. En esta imagen entonces podemos distinguir las tres capas que forman parte de la membrana de filtración, que del interior del capilar hacia el espacio de la cápsula de Bowman se distingue entonces el endotelio fenestrado, la lámina basal y la prolongación de los podocitos. Esto constituye la membrana de filtración que separa a la sangre contenida en los capilares glomerulares del líquido presente en el espacio urinario de la cápsula de Bowman. En esta otra imagen podemos observar un detalle ampliado de la membrana de filtración. Esto también es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Ubique en la imagen el endotelio fenestrado. El endotelio fenestrado es rodeado por la lámina basal. La lámina basal está formada por tres capas. La lámina rara interna, que está en contacto directo con el endotelio, la lámina media o lámina densa y la lámina rara externa. La lámina rara externa está en contacto con las prolongaciones de los podocitos. Observen la imagen que entre las prolongaciones de los podocitos se encuentran las rendijas de filtración. Esto constituye entonces la membrana de filtración que separa la sangre contenida en los capilares glomerulares del espacio urinario de la cápsula de Bowman. Antes de seguir hablando de la estructura del glomérulo y de la membrana de filtración que separa la sangre contenida en los capilares glomerulares del espacio urinario de la cápsula de Bowman, es necesario recordar las medidas microscópicas que a continuación iremos a mencionar. Lo primero que tenemos que saber es que un metro tiene 100 centímetros. A su vez, un centímetro tiene 10 milímetros. Por lo tanto, un metro tiene 1000 milímetros. Un metro también tiene 1 por 10 a la 6 micras, es decir, 1.000.000 de micras. Un metro también presenta 1 por 10 a la 9 nanómetros, es decir, en un metro hay 1000 millones de nanómetros.
De acuerdo a estos datos, es fácil deducir que una micra presenta 1000 nanómetros. Para tener un punto de referencia acerca de las medidas que acabamos de recordar, piense que el óvulo humano puede tener un diámetro de 100 micras. Si hacemos un corte transversal de un cabello humano, este podría tener un diámetro de 80 micras aproximadamente. El huevo del parásito intestinal Ascaris lumbricoides puede tener una longitud de 80 micras. El trofozoito del protozoario Entamoeba lítica puede llegar a tener una longitud de 30 micras aproximadamente. Si pensamos en un glóbulo rojo, este tiene un diámetro aproximado de 7 micras. Una bacteria, que es un elemento mucho más pequeño, puede tener una longitud entre 1 a 3 micras. Un virus es mucho más pequeño y su diámetro puede ser alrededor de 100 nanómetros. Y moléculas de alto peso molecular, como por ejemplo las proteínas, como el caso de la albúmina, puede llegar a tener un diámetro aproximado entre 3 a 8 nanómetros. Ahora bien, para poder identificar microscópicamente estos elementos, tenemos que tener claro lo que es la resolución del microscopio óptico. La resolución es la capacidad que tiene un sistema óptico de aislar dos puntos que se encuentran muy próximos entre sí, de manera que se puedan ver individualizados uno del otro. La riqueza de detalles que puede ser observada al microscopio depende de la habilidad de este para hacer que los puntos del objeto que están muy cercanos aparezcan en la imagen como puntos separados. La distancia entre esos dos puntos se conoce como límite de resolución, el cual es también referido como el poder de resolución y puede ser utilizado como un indicador del rendimiento del microscopio. En el caso del microscopio óptico, su poder de resolución es de aproximadamente 0,2 micras, es decir, 200 nanómetros. Es por ello entonces comprensible entender que un microscopio óptico no permite obtener una resolución de un virus ni de una molécula proteica, ya que estos tienen un tamaño mucho menor a su poder de resolución, que es de 200 nanómetros. Los otros elementos del ejemplo, es decir, las bacterias, glóbulos rojos, trofozoitos, huevos de Ascaris lumbricoides, óvulo, un corte transversal de un cabello humano, sí puede ser observado con un microscopio óptico. Habiendo aclarado los detalles acerca de las medidas microscópicas, ubiquen en este esquema los elementos que conforman parte de la membrana de filtración. Tenemos en primer lugar al endotelio fenestrado. Las fenestraciones del endotelio tienen un diámetro que oscila entre 70 a 100 nanómetros. Luego tenemos la lámina basal. La lámina basal está formada por una red compuesta por colágeno tipo 4, por otras proteínas
y también por el glicosaminoglicano heparansulfato. Esto lo estudiaremos con mayor detalle más adelante. Esa red de proteínas y glicosaminoglicano forman espacios que permiten el paso de sustancias que no superen un diámetro de 4 a 8 nanómetros aproximadamente. Ubiquen en la imagen a los podocitos. Observen que los podocitos presentan prolongaciones que son los pies de los podocitos. Entre un pie de un podocito y otro existe un espacio que se conoce como rendijas de filtración. Estas rendijas de filtración tienen un diámetro de aproximadamente 25 nanómetros. Entender estas medidas nos ayudará a entender por qué algunas sustancias son filtradas a nivel del glomérulo y algunos elementos no son filtrados. Por ejemplo, las células sanguíneas como los glóbulos rojos no son filtrados. El diámetro aproximado de un glóbulo rojo es 7 micras y como ya estudiamos, una micra tiene 1000 nanómetros. Por lo tanto, un glóbulo rojo tiene un diámetro de 7000 nanómetros. Es comprensible entonces entender que un elemento que tiene 7000 nanómetros no puede atravesar el endotelio fenestrado, que apenas tiene diámetro, cada fenestración, de 100 nanómetros. Es por ello que las células sanguíneas no son filtradas a nivel del glomérulo renal. Aparte de las células sanguíneas, que como ya vimos, no son filtradas a nivel de los capilares glomerulares, otros elementos que no se filtran o su filtración ocurre en una cantidad muy pequeña son las proteínas plasmáticas. Pero para poder entender por qué las proteínas plasmáticas no se filtran a nivel de los capilares glomerulares, tenemos que profundizar acerca de la estructura de la lámina basal, y es lo que vamos a ver a continuación. La lámina basal es una red, y las hebras que forman la red consisten en agregados de al menos 5 sustancias: el colágeno tipo 4, 3 glucoproteínas que son la laminina, el nidogen y la fibronectina, y además la presencia del glicosaminoglicano heparansulfato. Esta red de proteínas y glicosaminoglicanos es lo que constituye la lámina basal. En esta imagen visualice los elementos que conforman parte de la estructura de la lámina basal. Ubique a la laminina, el nidógeno, el colágeno tipo 4 y el heparansulfato. La barrera de filtración glomerular separa la luz de los capilares glomerulares
de la luz del espacio urinario de la cápsula de Bowman. Y resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora de la membrana de filtración, la misma está formada por diversos elementos, entre los que figuran, en primer lugar, el endotelio fenestrado de los capilares. Acá las fenestraciones permiten el paso de todos los elementos no celulares de la sangre, aunque las proteínas aniónicas de gran tamaño se filtrarían con lentitud debido a la cubierta de paransulfato negativo que poseen las células endoteliales. El segundo elemento de la membrana de filtración es la lámina basal glomerular, la cual es una lámina basal gruesa resultante de la fusión de las láminas basales de los podocitos de la cápsula de Bowman y de la lámina basal del endotelio de los capilares glomerulares. El contenido de paransulfato, que es un compuesto polianiónico de las láminas raras, impide la filtración de proteínas aniónicas. Por otro lado, la red de colágeno de tipo 4 de la lámina densa supone un filtro físico. El último componente de la membrana de filtración es la ranura de filtración que hay entre la prolongación de los podocitos o pie de los podocitos. En conclusión, la filtración glomerular depende de dos factores a saber. Primero, el tamaño. Todos los compuestos con un tamaño mayor a 3,5 nanómetros no son filtrados. Y obvio, acá se incluyen células y proteínas de alto peso molecular cuyo diámetro es mayor a 3,5 nanómetros. Por otro lado, los compuestos menores a 3,5 nanómetros atraviesan la barrera. Y acá se incluye, por supuesto, el agua, todos los nutrientes como la glucosa, aminoácidos, sustancias de desecho como la urea, la creatinina, el ácido úrico. También todos los iones que no estén unidos a proteínas se filtran libremente. El otro factor que influye en la filtración es la carga eléctrica. Los compuestos de carga eléctrica positiva o neutra pasan con gran facilidad la barrera de filtración. En cambio, proteínas con gran cantidad de cargas eléctricas negativas, como por ejemplo la albúmina, no se filtran o se filtran en una menor medida. Esto es debido a que las cargas eléctricas de la lámina basal que son negativas repelen la mayor cantidad de estas proteínas polianiónicas. Los compuestos que atraviesan la barrera de filtración glomerular se vierten en el espacio urinario de la cápsula de Bowman. En esta diapositiva vamos a visualizar de forma animada cómo la barrera de filtración impide la filtración de proteínas polianiónicas, como por ejemplo la albúmina. La albúmina es una de las principales proteínas de la sangre y a un pH fisiológico de 7,4, la misma presenta una gran cantidad de cargas eléctricas negativas. Por su tamaño, una pequeña cantidad de albúmina podría ser filtrada, podría atravesar la membrana de filtración. Sin embargo, por presentar una gran cantidad de cargas eléctricas negativas, la filtración de esta proteína prácticamente es muy pequeña. De esta manera hemos visto cómo las cargas eléctricas influyen en la filtración.
Existen algunas patologías donde puede disminuir o se pueden perder las cargas eléctricas negativas de la lámina basal. Y en este tipo de patología se incrementa de manera anómala la filtración de proteínas como la albúmina, trayendo como consecuencia la aparición de albuminuria, es decir, presencia patológica de albúmina en la orina. Es importante destacar que la presencia de albúmina en la orina no necesariamente es debido a daño en la lámina basal. Existen otras patologías en la cual puede aparecer proteína de forma anómala en las muestras de orina. El último elemento de la membrana de filtración son las ranuras de filtración, que se forman por las interdigitaciones de las prolongaciones o pies de los podocitos. En esta imagen de microscopía electrónica de barrido se pueden apreciar estas ranuras de filtración. Las ranuras de filtración presentan un diafragma. Veamos en la siguiente diapositiva cuáles son las proteínas que forman parte de dicho diafragma. Acá observamos una vista general de las principales proteínas que forman el diafragma de hendidura. Las nefrinas, que son los elementos esféricos de color rojo, de dos pies opuestos, se entrelazan en el centro de la ranura. En la ranura, la nefrina interactúa con Nef1 y Nef2, que están de color azul, y Fat1 y Fat2 de color verde, y también con la P-caderina. Los dominios intracelulares de la nefrina, Nef1 y Nef2, interactúan con podocina y C2AP, que conectan estas proteínas de diafragma de hendidura con ZO1, alfa-actinina 4 y actina. Estos elementos proteicos del diafragma, que está presente en las ranuras de filtración, no serán evaluados en el presente curso. Retomando nuevamente lo explicado acerca de la filtración de las proteínas, es importante señalar que algunas proteínas de bajo peso molecular sí logran ser filtradas, pero son reabsorbidas a nivel del túbulo contorneado proximal. Las pocas proteínas que se filtran a nivel glomerular sufren un proceso de pinocitosis a nivel del túbulo contorneado proximal. Visualice la imagen inferior, ubiquen la luz tubular, la membrana de las células del túbulo contorneado proximal que están en contacto con la luz tubular se conoce como membrana apical. Es a nivel de la membrana apical donde ocurre un proceso de pinocitosis de algunas proteínas que fueron filtradas. Esto incluye proteínas de bajo peso molecular e inclusive pequeñas cantidades de albúmina. Una vez que se forman las vesículas pinocíticas dentro de las células del túbulo contorneado proximal, estas vesículas pinocíticas se fusionan con lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas proteolíticas que degradan a las proteínas a aminoácidos
y estos aminoácidos atraviesan el borde basal de las células del túbulo contorneado proximal y de allí pasan al intersticio y luego a la sangre de los capilares peritubulares. En este punto es necesario hablar de una proteína denominada proteína de Thanks-Horsfall. La proteína de Thanks-Horsfall es una proteína que aparece en la orina, pero no proviene del glomérulo, es decir, no proviene del proceso de filtración. La proteína de Thanks-Horsfall es una glicoproteína secretada fundamentalmente en las células tubulares del asa de Henle, y al día se secretan entre 10 a 60 miligramos de dicha glicoproteína. Bien, ubiquemos en esta imagen el nefrón y ubiquen ahora el asa gruesa de Henle. En el asa gruesa de Henle es donde ocurre la secreción hacia el líquido tubular de la proteína de Thanks-Horsfall. En esta imagen podemos observar las células del asa gruesa de Henle y a nivel de su retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi ocurre el proceso de síntesis de la proteína de Thanks-Horsfall, que es anclada a la membrana apical de las células del asa gruesa de Henle, y posteriormente se libera esta glicoproteína hacia la luz tubular. La proteína de Thanks-Horsfall, también conocida como uromodulina, es la proteína más abundante de las vías urinarias. Se excreta en una cantidad de 50 a 100 miligramos por día. La proteína de Thanks-Horsfall es sintetizada en el riñón, anclada a glicoproteínas de membrana en el segmento proximal del asa de Henle. La glicoproteína es liberada por una proteasa específica. La estructura primaria de la uromodulina es de 616 aminoácidos. Tiene un peso molecular de 85 a 90 kilodalton, es decir, 85.000 a 90.000 gramos mol. Esta glicoproteína tiene propiedades inmunosupresoras in vitro y es capaz de inhibir la hemoaglutinación viral. Está altamente glicosilada, es decir, el 30% de su masa es carbohidrato. Ahora bien, cabría preguntarse con qué finalidad las células tubulares secretan esta proteína. Se cree que la glicoproteína de Thanks-Horsfall podría constituir un moco fijador de bacterias que podría contribuir a un mecanismo antiinfeccioso no inmunológico del tracto urinario inferior. Cuando estén en el cuarto año de la carrera y estudien los elementos que pueden presentarse en algunas orinas patológicas, uno de estos elementos son los cilindros. Uno de los elementos constituyentes de los cilindros urinarios es la proteína de Thanks-Horsfall, que puede formar un gel dentro de los túbulos renales, y en este gel pueden quedar atrapados células, fragmentos celulares
leucocitos, bacterias, entre otros. Pero esto será estudiado con mayor detalle por ustedes en el cuarto año de la carrera. Vamos a hablar a continuación acerca del manejo renal de las proteínas. Como dijimos anteriormente, la mayor parte de las proteínas no logran ser filtradas a nivel glomerular. Sin embargo, una pequeña cantidad puede ser filtrada. Sin embargo, la mayor parte de estas proteínas son reabsorbidas en el túbulo contorneado proximal por pinocitosis. En 24 horas podrían llegar a filtrarse 5.000 miligramos de proteínas. Sin embargo, en el túbulo contorneado proximal por pinocitosis se reabsorben 4.950 miligramos en 24 horas. En el asa gruesa de Henle puede ocurrir una secreción de proteína de Tans-Holfar que varía entre 50 a 100 miligramos en 24 horas. Por lo tanto, puede existir una excreción relativamente normal de 50 a 150 miligramos en una muestra de orina de 24 horas. En condiciones normales, la cantidad de proteínas es menor a 150 miligramos en 24 horas. Proteinuria es la presencia de proteínas en cantidad superior a 150 miligramos en la orina de 24 horas. Existen muchas causas patológicas, tanto renales como extrarrenales, que pueden producir proteinuria. Esto será estudiado con mayor detalle por ustedes en el tercer año de la carrera en la asignatura Fisiopatología y también durante el cuarto año de la carrera en la asignatura Bioquímica Clínica. Para hacer la determinación de proteínas en la orina, usualmente se usan tiras reactivas que son suministradas por diversas casas comerciales. Estas tiras reactivas presentan unas almohadillas que reaccionan con sustancias que pueden estar presentes en la orina. Y cuando ocurre esta reacción, ocurre un viraje de color, el cual es comparado con unos patrones que están dados por las casas comerciales. Y en el caso de las proteínas, cuando ocurren estas variaciones, puede darnos una idea de la cantidad de proteínas que pudiera haber en la orina. Sin embargo, el método anterior es un método semi-cuantitativo. También se pueden utilizar técnicas turbidimétricas para evaluar la cantidad de proteínas presentes en las muestras de orina. Esto será estudiado con mayor detalle por ustedes en el cuarto año de la carrera. Una de estas pruebas consiste en agregar a muestras de orina ácido sulfosalicílico. El ácido sulfosalicílico reacciona con las proteínas y produce precipitación de las mismas, y esto genera turbidez en la reacción. Dentro de las proteínas que pueden aparecer de
forma normal y también de forma anormal en la orina está la albúmina. La albúmina es la principal proteína de la sangre y una de las más abundantes en el ser humano. Es sintetizada en el hígado. La concentración normal en la sangre humana de albúmina oscila entre 3,5 y 5 gramos por decilitro. Ahora bien, definamos lo que es la microalbuminuria. La presencia de microalbuminuria se define como una excreción de 30 a 300 miligramos de albúmina en orina de 24 horas. Valores por debajo de 30 miligramos de albúmina en orina de 24 horas son considerados normales. La detección de microalbuminuria por lo general se realiza en muestras de orina de 24 horas. Valores por encima de 300 miligramos en orina de 24 horas se considera albuminuria clínica. El método tradicional de medición de proteína mediante el uso de una tira reactiva, tal cual señalamos anteriormente, tiene como límite inferior de detección alrededor de 300 a 500 miligramos en orina de 24 horas, según qué tan concentrada o diluida esté la orina. El término microalbuminuria se empezó a utilizar para referirse a concentraciones de albúmina en orina menor a esta cifra y que no se podían detectar mediante el método habitual. El hallazgo de albúmina en orina es un fenómeno normal en todos los individuos, que con métodos sensibles de medición, su valor normal es de menos de 30 miligramos en orina de 24 horas. Valores persistentes entre 30 y 300 miligramos en orina de 24 horas se consideran como microalbuminuria y mayores a 300 miligramos por día se considera albuminuria clínica. La detección de la microalbuminuria tiene una importancia trascendental para detectar a los pacientes con riesgo a desarrollar lesión del glomérulo renal en una etapa en la cual todavía no existen evidencias clínicas de nefropatía. La duración media entre el diagnóstico de microalbuminuria y la nefropatía clínica ha sido reportada en 7 años para diabetes tipo 1 y entre 9 y 10 años para la diabetes tipo 2. Por lo cual, si en este momento se implementan medidas terapéuticas adecuadas, se pueden evitar las complicaciones. En el tercer año de la carrera, cuando ustedes estudian fisiopatología, verán cómo la diabetes mellitus es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar nefropatías. Es importante no confundir proteinuria con albuminuria. Aun cuando la albúmina es una proteína, no todas las causas de proteinuria son debidas a la albúmina. Existen otras causas de proteinuria donde la proteína que aparece en la orina en gran cantidad son proteínas distintas a la albúmina. Con respecto a los métodos empleados para la medición exacta de albúmina en muy bajas concentraciones, existen muchos métodos que incluyen radioinmunoanálisis, ELISA,
nefelometría, pero que tienen un costo elevado. Actualmente existen métodos rápidos, cualitativos o semi-cuantitativos, basados en principios inmunológicos o colorimétricos, que permiten la detección rápida de microalbuminuria. Existe un ensayo turbidimétrico para la cuantificación de microalbúmina en orina humana. Las partículas de látex recubiertas con anticuerpos antialbúmina humana son aglutinadas por albúmina presente en la muestra de orina del paciente. El proceso de aglutinación provoca un cambio de absorbancia que es proporcional a la concentración de albúmina en la muestra, y por comparación con un calibrador de concentración conocida, se puede determinar la concentración de albúmina en la muestra de orina de 24 horas. Sin embargo, todo esto es objetivo de asignaturas como bioquímica clínica en el cuarto año, y también lo verán en las diversas pasantías que incluyen al quinto año de la carrera. De esta manera, finalizamos con la segunda clase de Fisiología Renal Básica, y en la cual hemos estudiado parcialmente lo referente a filtración glomerular. Y decimos parcialmente, ya que aún nos queda por estudiar de este segundo aspecto todo lo referente a los principios físicos que gobiernan la filtración glomerular. Por otro lado, también se estudiará un procedimiento que permite evaluar la tasa de filtración glomerular en un laboratorio clínico. Esta prueba es la depuración de creatinina. Todo esto será estudiado en la tercera clase de Fisiología Renal, para así concluir con el segundo aspecto de este tema, el cual es la filtración glomerular. Concluimos así con esta segunda clase de Fisiología Renal Básica, esperando que la misma haya sido de su total provecho. La Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, se despide hasta la tercera entrega.